Listo, miren, vamos a trabajar en este análisis de un ejercicio. Es un ejercicio que, bueno, ya está el planteamiento resuelto, pero es muy interesante estudiar paso a paso el procedimiento eh, de la solución. Miren, permítanme, voy a hacer un zoom. Creo que ya se los había presentado en el anterior video, donde pues tenemos un cuerpo de 300 libras, pues ya nos están dando el peso del cuerpo y en este caso se le está aplicando una fuerza que está actuando sobre el bloque de 100 libras. Entonces tenemos estas 100 libras aquí en la figura aplicadas sobre este bloque y bueno, los coeficientes de fricción del bloque y el plano nos los proporcionan aquí de 0.25. Recuerden que mu s o el subíndice s hace referencia al coeficiente para la fricción estática. De esta manera podemos calcular la máxima fuerza de fricción o también como la hemos llamado, permítanme escribir, FM. Creo que fue la nomenclatura que utilizamos. Voy a ir a una diapositiva anterior, nada más como para confirmar ese dato. Sí, F con el subíndice M. Ajá. De esa manera calculábamos utilizando el coeficiente de fricción. Bien. Ahora, bueno, aquí nada más lo voy a anotar. Era mu S por una fuerza, la fuerza N. ¿Sí? Y la fuerza N, pues es una fuerza normal al plano o a la superficie. En este caso, como esta es la superficie, es una superficie o un plano inclinado, la fuerza N tiene que ir de esta forma, perdón. Listo. De esta manera tiene que ir la fuerza N. Sí, ahorita nada más las estoy dibujando, ¿no? ¿Y qué otro detalle me dan? Me dan este otro dato, que es mu k, pero mu k sirve para la fuerza de fricción cuando está en movimiento, que creo que le llamábamos, déjenme ver la nomenclatura en esta diapositiva, sí, igual, con la K, de la palabra kinematic o cinemática en inglés. Vean, era FK es igual a mu K de kinematic por N. Sí, la operación matemática pues es muy sencilla. Bien. Permítame, déjame ver si todo está bien, si se está grabando. Sí. Ok. Entonces nos piden determinar si el bloque está en equilibrio y encuentre el valor de la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces lo que nos están pidiendo es saber si esto se encuentra estático o si está en movimiento. Y también, pues interesante va a saber determinar si esto está en movimiento, pero hacia dónde, si va hacia arriba o va hacia abajo. ¿Sí? Eso también es interesante conocerlo. Ajá. Entonces, veamos. Permítanme, voy a admitir. Ok. Ah, otro dato que nos dan aquí, importante, es esta relación, que en este caso es adimensional, la puedo considerar adimensional, y me describe la pendiente mediante estos números. 3 unidades en horizontal y, perdón, 4 unidades horizontal y 3 unidades vertical, me describen la pendiente. Ajá. Y aquí con esas unidades se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 5. Entonces, esta información me puede servir bastante. Ajá. Entonces, ahora, antes de continuar, hay otra fuerza que también puedo ir planteando aquí, que sería la del peso. El peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo lo debo de dibujar de esta manera. ¿Sí? W. Y W es igual a 300 libras. ¿Sí? Vean, importante es saber N, cómo es que está actuando, ¿sí? Cómo actúa N y cómo actúa W. W va a actuar siempre de esta manera, vertical, ajá, y N perpendicular al plano. ¿Sí? Esos son unos detalles importantes. Bien.
¿Qué otra cuestión? Ok, antes de continuar, les quiero comentar lo siguiente que nos están pidiendo. Determinar si el bloque está en equilibrio. ¿Cómo voy a saber si esto se encuentra en equilibrio? Para que esto se encuentre en equilibrio, la fuerza de fricción debe de ser lo suficiente para contrarrestar cualquier fuerza que intente producir un movimiento en esta dirección, ¿sí? En esta dirección. Sí, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La fuerza de fricción debe de poder alcanzar el suficiente valor para poder contrarrestar eso. ¿Y cómo lo voy a saber? Calculando el máximo posible. ¿Sí? Esta ecuación, la voy a poner en amarillo, esta ecuación me permite determinar la máxima fuerza de fricción que se puede desarrollar, ¿sí? Que se pudiese desarrollar. Ajá. Entonces, um, una vez que las conozcamos y conozcamos también cuál es la fuerza que predomina en la dirección del movimiento, las vamos a comparar y si la fuerza de fricción es mayor, la fuerza de fricción máxima posible que se pueda desarrollar aquí es mayor que la fuerza que esté tratando de producir el movimiento, entonces yo puedo asegurar que esto se encuentra estático. Si no, pues significa que esto se encuentra en movimiento. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. Perdón. Lo que tenemos aquí es un diagrama de cuerpo libre del bloque para tratar de plantear todas las fuerzas que están actuando. Entonces, como ya les había mencionado, la fuerza N pues va a ir perpendicular. La fuerza F se está aquí asumiendo, ¿sí? Se está asumiendo de esta manera, en este sentido, ¿sí? En este sentido. Significa que estamos asumiendo que el movimiento intenta ser hacia acá, ¿sí? Intenta ser en esta dirección, es decir, hacia arriba. Estoy asumiendo eso, pero puede que no sea lo correcto. Ajá. Pero de esa manera, digamos que el procedimiento parte de hacer una suposición, ¿sí? Partimos o iniciamos de hacer una suposición del sentido de la fuerza, más no de la dirección. La dirección sí tiene que ser de esta manera, ajá, alineada o con la misma dirección que el plano, ¿sí? Eso debemos de tenerlo en cuenta. O sea, la dirección, es decir, la línea de acción o la inclinación de la línea de acción, eso no va a cambiar, eso tiene que ser así. Lo que puede cambiar es el sentido, ya sea de esta manera o puede ir de esta otra forma, ¿sí? Entonces, lo que yo o el procedimiento lo que indica es que asuma uno de los sentidos posibles. Ya durante el análisis puedo corregirlo si encuentro que cuando le encuentro un valor y ese valor es negativo, ¿sí? Entonces yo podré determinar que el sentido que asumí era incorrecto y el correcto era el opuesto. Y listo. Bueno, entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Como se asume un plano inclinado, por lo tanto, vean cómo se está haciendo el planteamiento de, lo voy a indicar de mejor manera, se está haciendo la indicación de el sistema de referencias también se está planteando inclinado. Ajá. Donde la X tiene la misma dirección que hacia donde se está pretendiendo desarrollar el movimiento. ¿Sí? La X la vamos a tratar en la mayoría de los problemas, plantear en la misma dirección que el supuesto movimiento. ¿Sí? Entonces la X va a ir hacia allá y la Y pues perpendicular, ajá, 90 grados. La Y perpendicular a la X, eso siempre, 90 grados. Siempre. Bien. Ahora, debido a que, vean, la mayoría de las fuerzas de alguna manera ya se encuentran alineadas o con la misma dirección que los ejes X y Y, porque vean, F pues ya tiene la misma dirección que X. N
ya tiene la misma dirección que el eje Y. Y esta fuerza de 100, de empuje, ya tiene la misma dirección que X. Entonces no necesito hacer una descomposición, pues ellas ya están alineadas a esas direcciones. La única que no está alineada a una de las direcciones de los ejes es la fuerza de 300 libras, pero la puedo descomponer. La podemos descomponer. Lo único que voy a hacer es extender un poquito más este eje, permítanme, para que se aprecie mejor la descomposición. Entonces, voy a tener una componente que vaya de esta manera. Ajá. Esa componente sería F, bueno, la voy a llamar W, para no confundirla con la fuerza de fricción. Entonces, debido a que esta la hemos llamado W, esta de aquí la voy a llamar W subíndice X. Ajá. ¿Por qué W subíndice X? Porque sería la componente X. Perdón, está entrando algo de ruido del exterior. Bueno, esa sería la componente X. Luego, la componente Y sería de esta manera. Aquí la estoy poniendo en líneas discontinuas. Iría hacia abajo. Ajá. Y esta sería WY. Ahora, ¿por qué va hacia abajo? Bueno, porque esta fuerza justo para que la suma de estas componentes de alguna manera determinan esta dirección, ¿sí? Eh, entonces, esta fuerza de alguna manera está intentando provocar una componente en X en el sentido opuesto y una componente en Y en sentido opuesto. Entonces, a Y le voy a poner, perdón, le voy a cambiar color. Sí, espero que quede claro esto de por qué estos son los sentidos de las componentes. Y bueno, ahora, aquí ya nos están describiendo la dirección, perdón, la pendiente con respecto a el sistema de referencias. Ajá, ya nos están describiendo la pendiente con respecto al sistema de referencias de la fuerza W. Ajá. Ahora, si esto no queda claro, porque esta no es una información que nos dieron de entrada, esta información de aquí, pero va a ser una información necesaria para definir a las componentes WX y WY. Ajá. Entonces, lo que sí me gustaría es dejar claro por qué se asume esta información si lo que nos dieron fue del plano y no de la fuerza. ¿Sí? Entonces, me gustaría hacer la siguiente aclaración, ¿no? Déjenme agregar algunos elementos aquí que representen de alguna manera a cada uno de lo que se nos proporcionó desde el inicio. Miren, voy a tratar de representar el plano de esta manera, el plano inclinado. Luego, déjenme ver. Ok. Le voy a llamar alfa a este ángulo de aquí, ¿sí? Al ángulo interno de este triángulo, le voy a llamar alfa. Ajá. Ahora, voy a plantear una horizontal aquí, una horizontal. Entonces, esa horizontal aquí tendría un ángulo pues también igual a este de acá. Ajá, porque este de aquí, esta línea representa al plano. Ajá, y esta horizontal pues sería equivalente a esta horizontal. Por lo tanto, esa apertura o ese ángulo serían iguales. Ajá, serían alfa. Bien, ahora voy a plantear una línea que forme 90 grados con el supuesto plano. Entonces, déjenme plantearla más o menos así. Ajá, esta línea representaría al eje Y, ¿sí? Esta de aquí, digamos, representa al eje X. Perdón, no. Ajá. Esta es la horizontal. Quien representa el eje X sería esta de acá. Ajá. Y déjenme plantear otro elemento, otra línea que represente otro elemento adicional aquí importante, sería la fuerza. La fuerza, como lo habíamos mencionado, es vertical, por eso esta línea que estoy planteando aquí la voy a describir de esa manera, vertical.
Entonces, interesante para nosotros va a ser conocer este ángulo, ¿sí? Este ángulo. Ese ángulo, pues sería este de aquí, ¿sí? Y sería este de acá. Entonces, si este ángulo justo también fuese alfa, por lo tanto, pues sí tiene sentido que este planteamiento que hicieron aquí con respecto a ese mismo triángulo se pueda, se pueda colocar sin ningún problema, ¿sí? Porque estoy diciendo que esa apertura o sí, ese ángulo sería equivalente al ángulo que se forma con la horizontal acá. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, yo lo que trato de hacer es lo siguiente. Yo sé que el ángulo que está aquí, ajá, este que acabo de señalar, sería igual a 90 grados menos alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto son 90 grados. Recuerden que eh, estas líneas rectas describen un ángulo de 90 grados. Entonces, todo eso son 90 grados. Pues a 90 grados le quito alfa y ese sería el ángulo de esa apertura de la X con, la fuerza. ¿Sí? El ángulo que se forma entre la X y la fuerza. Ok, ahora, ¿cuál sería el ángulo que se forma aquí? Bueno, pues aquí importante también sería saber o visualizar que hay 90 grados de esta forma, miren. Ajá, X y Y forman 90 grados. Entonces, pues aquí el ángulo que iría ahí, déjenme admitir a su compañera. Listo. El ángulo que iría ahí sería 90 grados menos el otro ángulo, sí, porque toda la apertura son 90 grados, es decir, de X hasta Y son 90 grados. Entonces, 90 grados menos el ángulo anterior, que sería 90 grados menos alfa. Entonces, si aplicamos este menos a este binomio de aquí, pues nos quedaría 90 grados menos 90 grados más alfa. Ajá. Esto de aquí se cancela y me queda alfa. Y es por eso que este ángulo realmente sería alfa. Y siendo de esa manera como les comenté, pues sí tiene sentido que le podamos colocar esa misma indicación de inclinación a la fuerza W, ajá, tal como se indicó para el plano. Entonces, ya de aquí en adelante, en otros problemas, pudiesen, debido a que esto lo comprueba, pudiesen de forma directa utilizar esta información de la inclinación del plano para la fuerza W. ¿Sí? Entonces, perdón. Ahora, ¿qué sigue? Ya que ahora ya estoy más seguro con respecto a esta información que se está proporcionando aquí en cuanto a la inclinación de la fuerza W con respecto al sistema de referencias X y Y. Lo siguiente sería, recuerden, es conocer cuál sería el valor eh, de la fuerza de fricción para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Cuál debería de ser el valor de esa fuerza para que esto se mantenga en equilibrio? Ajá. Entonces, eso se va a poder conocer con este análisis de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vean que se está planteando en esta dirección van a ir los valores positivos, es decir, hacia acá irían los valores positivos. Ajá. Entonces, 100 es una fuerza en la dirección X y se declara como positiva. Luego, la siguiente fuerza, vean que está negativa y es 3 quintos por 300 libras. 3 quintos por 300 libras sería el valor de WX, de la componente X de la fuerza W. Eso sería. Ahora, ¿por qué está negativa? Porque está actuando, vean, en sentido contrario a lo que habíamos marcado como positivo. Va en sentido contrario. Ajá. Entonces, por eso es
que aquí se está colocando signo negativo. Ahora, esto de 3/5 por 300 ya lo habíamos visto, ¿no? Anteriormente. Es la manera de determinar las componentes a partir de la información de la pendiente. ¿Sí? Entonces espero, no voy a tratar de detenerme mucho aquí. Ya si hubiese alguna, me lo pueden dejar en los comentarios o en algún mensaje, si hubiese alguna interrogante todavía de esta cuestión. Ahora, F, vean, está negativo. ¿Y quién es F? F es la fuerza de fricción. ¿Por qué se coloca en esta construcción de la ecuación? Aquí le voy a poner fricción. Ajá. ¿Por qué se coloca ahí? Bueno, porque también lleva la misma dirección que la X, ajá, solo que en sentido opuesto, por eso es el signo. ¿Sí? Recuerden que aquí tienen que ir todas las fuerzas que lleven la misma dirección. ¿Sí? Y ya el tema del signo va a ser debido al sentido. Debido al sentido. Ok, pues bueno, aquí la única incógnita es F. Lo que hay que hacer es despejar. ¿Sí? Para despejar, pues primero se puede resolver esta operación matemática. ¿Sí? Y ya luego todo se pasa hacia el otro lado y se multiplica por menos ambos extremos para volver a este dato de aquí o este extremo volverlo positivo. Por eso multiplicaríamos por menos. Y en ese momento que se realiza el procedimiento, seguro van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar que el extremo derecho les queda negativo. Les va a quedar negativo. ¿Esto qué significa? Significa que el supuesto con el que partimos de la fuerza de fricción está incorrecto. Que realmente no debe de ir así, debe de ir hacia acá la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque esta componente es tan fuerte que vence a esta de acá, ajá, y por lo tanto está intentando provocar el movimiento en este sentido. Y la fuerza de fricción lo que tiene que hacer es contrarrestarlo. Y lo contrarresta aplicándolo en el sentido opuesto del intento del movimiento. Ajá, entonces realmente la fuerza de fricción, vean que aquí se está planteando cuál sería el sentido correcto y esta debería de ser la magnitud. Ajá, y esa es la magnitud de la fuerza de fricción para que esto se encuentre en equilibrio. Así lo debemos de interpretar. Este valor de aquí es la fuerza de fricción necesaria para que esto se encuentre en equilibrio. Así lo tenemos que interpretar. ¿Sí? Porque no significa que esa sea la fuerza de fricción máxima, como se había señalado acá. La fuerza de fricción máxima. Sí, la fuerza de fricción máxima se determina con N y WS. Y esto lo determina el coeficiente de fricción. ¿Y el coeficiente de fricción quién lo determina? Pues el tipo de material con el que esté hecho este bloque y con el que esté hecho en la superficie. Esos, mediante experimentos, es que se define el valor del coeficiente de fricción, tal como se señaló acá en esta diapositiva. Metal sobre madera, están estos valores. Metal sobre metal sobre madera, metal sobre piedra. Entonces aquí están estos valores. Y bueno, eh, los coeficientes de fricción los determinan el tipo de material, ajá, que están teniendo contacto. Entonces, esto es lo que nos ayuda es a determinar la máxima fuerza de fricción o la fricción que se puede desarrollar debido a esto, ¿sí? Debido a la fuerza N, ¿sí? Entonces, aquí lo que acabamos de definir, lo voy a repetir varias veces, pero es que es importante, si no, no se entiende, es la fuerza de fricción necesaria para mantener esto en equilibrio. Ahora, de que este tipo de material lo pueda desarrollar, eso va a ir en función de el coeficiente de fricción, que es una constante para los tipos de materiales, y de la fuerza N que se esté desarrollando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a descubrir la fuerza N? Para saber la máxima fuerza de fricción que este material puede desarrollar aquí debido a estas condiciones. Bueno, para eso tengo que definir a la fuerza N y multiplicarla por μs y de esa manera saber cuál es la fuerza de fricción máxima
que estos pueden desarrollar. Y vean, aquí n lo puedo descubrir mediante la sumatoria de fuerzas en y, porque n está en la dirección y. Y si está ahí, cuando yo fabrique la ecuación, pues tiene que participar. Vean, sumatoria de fuerzas en y, en este sentido, en el sentido de... Ajá, en este sentido, tal como se señala aquí, van a ser los valores positivos. N justo tiene esa dirección, por eso es que aquí está la ecuación, aquí n está positivo. Luego, esta parte, la voy a poner de este color, esta partecita de aquí es la componente y de W. Esa componente y pues va hacia abajo, tal como lo habíamos señalado. Vean, aquí está el extremo de la flecha. Va hacia abajo. Entonces, hacia abajo serían números negativos. Ajá. Y bueno, por eso es que se coloca el número negativo. Esto de 4/5 es utilizando la información del triángulo por la magnitud de la resultante. Bueno, y ya se iguala a 0. Ahora hay que despejar, hay que pasar esto hacia el otro lado y se encuentra esto, miren. Tal como debe de tener el valor positivo, pues la fuerza debe de tener la fuerza n, debe de ir perpendicular a la superficie y de esta manera, o sea, en el sentido positivo de y, indicando que el bloque está tratando de sumirse o eh, bajar o, sí, sumirse a la superficie. ¿Sí? Entonces, si no, bueno, la superficie no pudiese hacer nada si hubiese una fuerza que intentara subir al objeto, al cuerpo. Bueno, entonces ya son detalles extra. Ok, entonces, pasando este valor hacia el otro lado, se conoce el valor de n, ajá, y nos queda que son 240 libras. Bien, con este valor yo ya puedo calcular la máxima fuerza de fricción que se desarrollaría aquí, ¿sí? Que se pudiese desarrollar aquí. Ajá. Entonces, eso, permítanme, está acá, lo voy a señalar. El cálculo son 60 libras. Entonces, déjame ponerlo en otro color. ¿Sí? 60 libras. Y acá obtuvimos, en el análisis estático, tuvimos 80 libras de fuerza de fricción. Entonces, aquí al comparar esto, es importante porque sacamos la conclusión. Sí, debemos de comparar esto. Esto de aquí representa la máxima fuerza de fricción que se puede desarrollar debido a μs y a n. ¿Sí? Entonces es de 60 libras. Esa es la máxima fuerza de fricción que se puede desarrollar. Sin embargo, aquí, para que esto se mantenga estático, yo requiero 80 libras. ¿Cómo? El tipo de material no me lo va a poder ofrecer esa fuerza de fricción, por lo tanto esto va a entrar en movimiento. O sea, no existe una fuerza de fricción que pueda, bajo estas características y condiciones, detener el movimiento. Por lo tanto, esto no está en equilibrio y se estaría desplazando. Ajá, ¿en qué sentido? Como ya lo habíamos mencionado, la fuerza de fricción salió que se requiere en este sentido, ajá, porque, porque el movimiento va de esta manera, ¿sí? De esta forma es el movimiento. Ajá. Porque vean, recuerden que deben de ir en sentidos contrarios. ¿Ok? Bien, entonces, tal como se señala aquí, el bloque se desliza hacia abajo a lo largo del plano. Por lo que les comenté, debido a que descubrimos que la fuerza de fricción va en este sentido y como ya habíamos mencionado, es opuesto al movimiento, pues el movimiento va hacia abajo. Ahora, ¿hay una fuerza de fricción aquí desarrollándose? Sí, hay una fuerza de fricción que se está desarrollando.
pero no es lo suficiente como para evitar que esto se esté desplazando hacia abajo. Y la fuerza de fricción que se está dando debido a que esto se encuentra en movimiento es la fuerza de fricción cinemática. Y la fuerza de fricción cinemática se calcula, pero utilizando el coeficiente de fricción cinemático, ajá, que sería con .20 en lugar de .25. Y aquí se está calculando. ¿Sí? Realmente lo que se está desarrollando como fuerza de fricción son 48 libras. Ajá. Pero pues no es lo suficiente. Vean, aquí se está señalando 48 libras y 100 libras no son lo suficiente en términos de magnitud para contrarrestar la componente. Recuerden que este de aquí tiene una componente WX que vence, ajá, vence a estas dos y por lo tanto el movimiento va hacia abajo. ¿Sí? Y bueno, y eso sería, jóvenes. Entonces, realmente aquí lo que se está señalando, la fuerza de fricción real que se estuviese manifestando es la de la cinemática y no una estática. Bien, entonces por lo pronto lo voy a dejar hasta aquí. Déjenme pausar video.